Nosotros vamos a hacer contacto con nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend. Hemos estado conversando con él, como decía aquella canción, desde hace rato que venimos revisando qué podía pasar con Alex Saab y pasó lo que tenía que pasar. Antonio, buenos días, gracias por atendernos. Bueno, Cabo Verde no sucumbió ante las presiones. La justicia caboverdiana demostró que es una justicia independiente, que hay independencia de poderes. Alex Saab lo montaron en un avión y al mejor estilo de Papu Papa está encerrado en una cárcel aquí en Miami, y a la 1 de la tarde vía videollamada se ve las caras con un juez. Ahora es que comienza esto. Así es, Carlos. Muy buenos días y gracias por la invitación. Empezamos a ver entonces el debido proceso ahora en Estados Unidos, porque si algo ha tenido el caso Alex Saab es que se ha cumplido el debido proceso. Y de ahí es que Cabo Verde cumplió todas las instancias hasta llegar al Tribunal Constitucional, que fue el que al final dijo hay que extraditarlo en un documento de 194 páginas, que es una pieza para extradiciones en el futuro. Entonces, empieza en Estados Unidos el debido proceso y arranca esta tarde, y no se va a suspender como ocurre en Venezuela, que se suspende, no, aquí va a ser a la 1 de la tarde, con virtual con el juez federal Robert Scola. Hay que empezarse a memorizar porque ese es el juez que lleva la causa, Robert Scola, y es a la 1 de la tarde. Alex Saab, en ese momento, le van a leer los cargos y él, a partir de ahí, va a tener que considerar después si se declara culpable o no. Y es por eso que ahí empieza lo que se conoce, si va a haber una negociación a través de su abogado, que pertenece, el abogado de él es David Rifkin, que es del bufete Baker Hostetler, que es muy importante, es el cuarto bufete más importante en los Estados Unidos y tiene su headquarters aquí en Washington. Entonces, David Rifkin debe estar ya comunicándose con él, por supuesto, cambia el equipo de abogados, que sabemos que en Cabo Verde lo liderizaba el juez español, y aquí entonces va a ser David Rifkin, y él va a tener que empezar a presentar alternativa a él, si va a colaborar o no, y ahí es donde todos esperamos que a lo que le imputen los cargos, que son 7, ¿verdad?, por lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios, él va a tener, y le digan que son una pena que podría llegar a 20 años, y él suma y resta y dice 60 años, 61 años, 62 años, y empieza a considerar si vale la pena sacrificarse por una banda en la que realmente tiene extorsionada y secuestrada a su esposa. Ok, vamos a comenzar a leer ahora las señales. Importante la información. Robert Scola es el juez de la causa, David Rifkin es el abogado defensor, o por lo menos forma parte del equipo defensor, como bien ha dicho Antonio de la Cruz. Vamos a empezar a leer señales de lado y lado. La primera señal que te pido me ayudes a leer es la aparición con llanto en los ojos de la señora Camila Fabri, esposa de Alex Saab, desde una tarima, en un discurso leído y con los ojitos de Chávez y las caras de Alex Saab atrás. Lo que muestra la escena ahí en este momento, la narrativa, es que es injusto, es mostrar la lástima de su compañera para mostrar que ha sido injusto, porque el caso lo quieren enfocar por la parte de que es un diplomático venezolano. Si siguen enfocando el caso por la parte de un diplomático, no van a llegar muy lejos, porque las causas no tienen nada que ver con eso, sino que tienen, cuando ya a ti te traen a Estados Unidos, tienen las pruebas, tienen los pelos en la mano, como decimos en Venezuela, y de todos los pelos y los testigos que van a estar. Entonces, por eso son casos muy bien documentados. Cuando la justicia americana llega a ese punto, es porque la probabilidad de éxito es muy alta. De hecho, casos en ese sentido de lavado de dinero, es pocos casos que ha perdido una fiscalía aquí en los Estados Unidos, sobre todo porque están encausados dentro de un marco que la fiscalía cubre en todo. No solamente eso, paso un dato, que los mismos testigos de la fiscalía han sido ya hasta educados en términos de las posibles preguntas
del defensor para no caer en contradicciones, porque como aquí la ley se respeta, si hay en un momento algunas contradicciones, por ahí se puede agarrar la defensa y se puede perder los casos. Entonces, hasta los mismos testigos han sido de alguna manera educados para presentarlo ante el juez si se llega en esa oportunidad al juicio. ¿No lees tú, como lo leí yo más temprano, que esta aparición de la señora es una señal del régimen venezolano para Alex? Cuidado con lo que dice porque tu esposa está aquí. Es el comportamiento de la mafia. O sea, tengo a tu señora y por lo tanto, si tú te equivocas, podemos hacer acciones que no le van a beneficiar. Entonces, la medida es lo mismo que hicieron cuando sacaron a los 6 de Citgo. Se lo llevan a la cárcel porque piensan que pueden hacer una negociación de rehenes y no entienden que no es así, no tienen ni siquiera el leverage, la fortaleza, el apalancamiento, el régimen en este momento para estar negociando con Alex Saab, porque Alex Saab, pensando en una estrategia como ocurrió con la hija del dueño de Huawei, que era la CFO, pero estaba en Canadá y en ese momento fue puesta, la detuvieron porque estaba solicitada por los Estados Unidos y pasó 2 años en Canadá para poderlo negociar. Después Canadá, por su lado, negoció a los 2 porque los chinos quisieron. Pusieron 2 inocentes canadienses presos y pensaron, pero la solución no vino por ahí, sino que vino que la justicia norteamericana la entrevistó virtualmente y se comprometieron y fue así que se dio esa transición. Pero Alex Saab no tiene ese nivel. Si Maduro considera que él puede levantar y negociar a través de los 6 de Citgo el caso de Alex Saab, por ahí tampoco es el camino. Yo estaba haciendo, perdón que te interrumpo, Antonio, pero yo estaba haciendo un paralelismo con los 5 espías de la red de Avispa y Alan Gross, que los cubanos y los americanos jugaron un poco a eso. Claro, el delito que se le imputaba a los 5 era espionaje. En este caso estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de unos delitos que tienen otra connotación. En la época de la Guerra Fría, el espionaje sí se intercambiaban porque eran espías, como tú lo acabas de decir. Pero aquí hay un delito de lavado de dinero. Entonces aquí es distinto, tiene una característica distinta. No es porque los de Citgo, todos sabemos que son gente inocente que fueron llevados a Caracas, emboscados, para poder justificar que a la Rosneft, que había hecho la inversión en Citgo, le era un negocio que no fue lo que se lo habían pintado y había que buscar los responsables supuestamente, y fueron ellos los que pagaron justo por pecadores. Entonces, eso se sabe. Entonces, por eso no hay un nivel de intercambio de prisioneros, porque no estamos hablando de los mismos niveles de delito. Ahora, vamos a entrar a otra. Jorge Rodríguez, pataleta, no vamos a sentarnos en México. Todos entendemos, y lo hemos conversado tú y yo, y lo hemos conversado con otros analistas, que uno de los principales interesados de la mesita en México es el régimen porque quiere que le levanten las sanciones. Entonces, esta pataleta de Jorge Rodríguez, nos apresaron a nuestro delegado, él formaba parte de la delegación, ha sido secuestrado por el Imperio Americano y en protesta no vamos para México. Es pataleta abogado, saben que al final van a regresar a la mesa, como tú lo has dicho. Hemos dicho varias veces, el que se levanta pierde en México, porque ahí están los factores que pueden darle una solución a la crisis de Venezuela. Está Rusia, está China, está Irán, está Turquía, por la parte de la plataforma unitaria está Estados Unidos, Holanda, el Reino Unido, está Alemania. Entonces, deshacer esa mesa para el régimen es muy cuesta arriba. Aquí con Alex Saab, quien pierde en términos de político es Maduro. Maduro deja de ser ya una solución a la crisis política en Venezuela con lo de Alex Saab. Y eso sí los debe tener muy preocupados. ¿Por qué? Porque Maduro, si llegase a colaborar a Alex Saab, al ser su supuesto testaferro, queda fuera de juego. Entonces, ¿cómo Maduro se sostiene en eso de seguir en el poder? Va a costar. Entonces, aquí se abre una oportunidad de pensar lo que siempre se ha creído. Aquí lo que pudiese salir de México, si realmente hay una voluntad política para resolverlo, es un gobierno de transición para ir a unas elecciones presidenciales, porque ya las regionales
pierden efecto en términos con Alex Saab aquí, en términos de una solución política, porque aquí quien está bien comprometido es Nicolás Maduro. Y por lo tanto, para que poder resolver la situación en Venezuela, Maduro tiene que, en un momento determinado, considerar sacarlo del juego, como los pitchers cuando ya le cayeron a palo. Hay que sacarlo del juego y buscar cómo resolver esa crisis. Por eso que México no pierde vigencia, porque esa solución se puede dar en México. Ellos están pujando, como siempre han pujado, creen que lo puede sostener, pero esto, si Alex Saab, en el momento que decida colaborar con la justicia, Maduro va a ser muy débil para sostenerlo en el poder. Bien, te pido por favor, Antonio, que me esperes un par de minutos en línea mientras hago la pausa comercial de la hora. Y al regreso, entonces que hablemos, ¿qué puede hacer la oposición con todas estas herramientas nuevas? El Pollo Carvajal cantando, lo voy a decir en bastante coloquial, la pata metida hasta aquí por parte del régimen con la muerte del general Baduel. Alex Saab aquí, eso debilita a Maduro, pero todo depende del uso que se le dé a esta situación. Nos vamos a seguir guindando por la greñita porque el gobernador de Miranda soy yo y no eres tú, porque el gobernador y yo quiero ir, tú no vas, yo sí voy, y siguen peleando unos y otros, o se le puede hacer un verdadero inventario político con esto que nos conduzca hacia una mejor situación. Al regreso, mis queridos amigos, con nuestro invitado Antonio de la Cruz. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Bien, mis queridos amigos, continuamos nuestra conversación con Antonio de la Cruz, el expresidente de Interamerican Trend, analista político. Antes de irnos a la pausa, yo le dejaba una inquietud. Tenemos, si se quiere, una mesa servida con Alex Saab, preso en los Estados Unidos. Se concretó la tan ansiada extradición de Alex Saab. Vimos además, Antonio, las cuentas Twitter todas llenas. Fulano de tal, la justicia se hizo. Venezuela satisface, después de tantos años de injusticia. Ahora bien, tenemos una serie de elementos que bien utilizados pueden producir un inventario político beneficioso para la alternativa democrática venezolana. La mesa en México y la pataleta de Jorge Rodríguez. Prisión de Alex Saab y lo que pueda o no decir, pero ya el solo hecho de que esté preso tiene sus características. El error garrafal del régimen al manejar el fallecimiento del general Baduel, que sigue estando bajo la sombra de la sospecha de que no fue un fallecimiento, sino que se le fue al régimen de las manos. Todo eso pegado a una elección que, como tú dices, empieza a perder importancia y con un Nicolás Maduro que, aunque no lo quiera demostrar, está disminuido con el tema de Alex Saab. ¿Cómo aprovechar este inventario político? Nos vamos a encontrar con las peleitas de siempre. Yo le agregaría dos más, que tú lo dijiste, el Pollo Carvajal y la tesorera de Chávez. Y la tesorera que viene también, esa es otra que ya tiene el pasaje comprado. Entonces, con ese inventario político, yo sigo sosteniendo y creo, como decía el villancico, o dice el villancico venezolano, el niño Jesús es venezolano. Porque nos ha dado tantas oportunidades para salir de este reto. Y lo podemos inventariar también. 2002, la muerte de Chávez, ganar la elección del 2013, tener casi listo en el bolsillo el referendo revocatorio del 2016, el triunfo de la Asamblea Nacional con 2/3 partes, gobierno interino con la fortaleza de reconocimiento de 60 países, y ahora a Alex Saab, que tiene todas las condiciones que ha llegado aquí para producir un resultado. Porque no, al estar la administración de Joe Biden, no hizo la presión como la hizo inicialmente la administración del presidente Trump, cuando estaba en el caso. Cuando digo presión, quiere decir el interés, el preguntar, el seguir, porque la autonomía de los poderes en Cabo Verde la tuvieron. No solamente eso, sino que hoy tenemos la noticia, que tú la dijiste, que en Cabo Verde ganó un gobierno socialista, pro-marxista. Entonces se hubiese complicado más si eso hubiese ocurrido. Entonces tenemos todos los elementos para volver a aprovechar esta oportunidad y poder salir de esta pesadilla que hoy tiene Venezuela. ¿En qué sentido? En tomarlo, entenderlo, el régimen le toca pagar su duelo, realizar la pérdida, porque no tiene otro camino.
Aquí están metidos y vamos a ponerlo desde el punto de vista financiero, en inversiones de alto riesgo se metieron y perdieron, y eso sucede. Aquí lo que viene es superar el duelo por parte del régimen y pensar en Venezuela y construir una salida, porque ya no es la que ellos querían en términos de seguir cabalgando esto hasta el 2024, con una elección presidencial. Yo creo que este escenario que nos está brindando Alessab implica que hay que empezar a pensar en la elección presidencial como quisieran, si la quieren hacer vía referendo revocatorio para darle una salida elegante a Maduro, sería la opción, o si quieren adelantar las elecciones presidenciales, sería la otra opción. Aquí enfrascarse hoy en decir, vamos a las elecciones regionales, como dices tú, peleándonos, y que tenga que venir aquí la UE para validarla, eso hoy, si nos metemos por ese camino, es un camino que a lo mejor no aprovechamos la oportunidad de Alessab, porque el régimen va a tratar de buscar en esa elección la máxima legitimidad y ganar la máxima votación para decir, estamos fuertes y somos mayoría. Y ahí Alessab ya deja de ser un ingrediente importante, porque empiezan a jugar entonces el informe de la Unión Europea y los observadores, y empiezan otra vez a empastelar y nos metemos por el camino hasta el 2024. En dos platos, Antonio. Como me dijo alguna vez en una conversación privada el dirigente político venezolano Teodoro Pekov, en este momento el boxeador ha recibido un golpe que casi lo noquea. No hay que darle el tiempo de respirar y de buscar conteo de protección. No, hay que seguirle dando hasta que el hombre caiga a la lona. Ahora, si nos ponemos a discutir con el coach que tenemos en la esquina que nos está diciendo, éntrale por acá, no, yo le voy a entrar por allá, el hombre coge un respiro y nos noquea a nosotros. Sí, porque además tenemos ahora el caso con lo de Baduel y la CPI, que también es una espada de Damocles para el régimen, porque si abren el juicio para poder empezar a hacer las investigaciones, vuelve a acercarlo más, y por eso digo, no tiene la legitimidad para poder continuar. Aquí la única manera de poder salir de esto es ir y replantearse lo que se habló en un tiempo, las megas elecciones con todo, presidenciales, alcaldes, gobernadores, porque es lo que en este momento, por la crisis que se está viendo, por la llegada de Alessab para el régimen, es lo que soluciona lo que podría ser una vía para la salida en Venezuela. Cuando Alessab empiece a hablar, no solamente en Venezuela, en otros países se van a ver afectados algunos intereses y van a caer unas cuantas piezas de este rompecabezas. Sí, porque Alessab era el que tenía con Iván Pulido toda la estructura criminal financiera, todas las empresas y en las que estaban triangulando con Turquía, con los Emiratos Árabes Unidos, con Irán, con Rusia, con China, porque a ellos tocaron ahí un poco con la parte de Hong Kong, ¿verdad? Entonces, todas estas conexiones, todas estas empresas fantasma, los Panama Papers o los Pandora Papers van a quedarse pequeños, porque es el que montó toda la estructura financiera para poder lavar el dinero de las actividades ilícitas y de la corrupción. La pelota está en este momento en el campo de la oposición venezolana. Solo le falta saberla jugar. Tiene todas las condiciones para poder meter el gol. Está avanzando y tiene. Si se vuelve timorato en términos de tener que lo importante es el pueblo y la parte humanitaria y no lo político. Si no ven en este momento que lo predominante es lo político, más lo humanitario es importante, pero lo humanitario no le es importante al régimen. El régimen lo está viendo políticamente y por eso lo busca salvarlo a través de ser un diplomático. Entonces la lucha en este momento es política y tenemos que jugar políticamente más que humanitariamente en este momento. Como siempre, Antonio, agradecido de tu participación en el programa. Seguimos pendientes de tus artículos, los leemos y te volvemos a consultar cuando la noticia lo amerite. Un gran abrazo y gracias. Un gran abrazo, Carlos. Amigos, Antonio de la Cruz, invitado recurrente en nuestros programas,
por su claridad, por su lectura, por su precisión a la hora del análisis. Él es director de Inter-American Trend y ha estado con nosotros en otras oportunidades. Ahí está, más claro no canta un gallo. Hacemos una breve pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes.